Muy buen día para todos. Continuando con nuestra formación de emprendimiento en producción de cultivos transitorios, eh, vamos a ver hoy sobre las zonas de producción, es decir, eh, cómo vamos a producir nuestra huerta, cómo vamos a desarrollarla. Vamos a mirar diferentes alternativas y pues obviamente cada una de ellas se va a adaptar de acuerdo a las condiciones. Entonces, en primera alternativa encontramos o vamos a reconocer cuáles son las zonas blandas, es decir, todas aquellas donde encuentro suelos y yo pueda sembrar. En las zonas urbanas tenemos como zonas blandas los que son los antejardines, los patios o algunos lotes, ¿cierto? Pues por lo tanto debo obviamente ubicar un lugar que pueda realizar la siembra. Y encontramos las zonas duras, que es donde no tenemos suelo y por lo tanto requerimos sembrar. Y para ello utilizamos o aprovechamos algunos lugares como son las terrazas o azoteas y utilizamos como método de siembra o como utensilio de siembra los recipientes o contenedores. Pero a gran diferencia de que en este momento vamos a crear un sustrato y un sustrato que se acondicione de manera y se comporte como un suelo. Hay algo importante aquí, que el hecho de que yo tenga suelo, obviamente un suelo natural, un patio, tierra y que yo siembre ahí, es muy diferente cuando yo saco una porción de ese suelo y lo llevo a una matera. En ese momento el suelo ha perdido todas sus características, todas sus propiedades, por lo tanto no se va a comportar igual como cuando estaba en su sitio original. Por ende, es que debemos acondicionarle a través del método de sustratos unas condiciones viables para poder que la planta o el cultivo que yo realice en el contenedor se dé de una mejor manera. Existen diferentes modelos de producción y a esto le podemos denominar tipos de huertos. Encontramos huertos obviamente sembrados en tierra, como ustedes pueden observar, pues hablábamos que se siembra directamente o se trasplanta o siembra indirecta y pues obviamente van a desarrollarse de una manera muy natural. Encontramos de que estos huertos yo los puedo sembrar de manera circular, ¿cierto? Cada círculo puede ser una especie y esto pues esta forma circular se realiza más que todo cuando tenemos zonas planas o semiplanas, ¿sí? Y es una alternativa para contrarrestar el cambio climático. Por ende, cuando existe mucha humedad o hay mucha agua, entonces el agua va a tener una disponibilidad más amplia. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente en forma circular, pero también puedo utilizar en forma triangular. Realizar en forma triangular me permite obtener más espacio, ubicar más espacio y por ende pues me voy a poder desarrollar, ¿sí? Con mayor facilidad mi cultivo. Aquí tenemos una plantación en triángulo. Puedo ubicar mayor número de plantas, ¿sí? Mientras que en cuadrado no tanto. ¿Cuál es la diferencia entre triángulo y cuadrado? Aquí en este triángulo cuento con este espacio para esta planta, mientras que aquí, ¿sí? Mi espacio va a ser un poco más, digamos, un poco más pequeño porque voy a competir, ¿sí? Con las que se encuentran al lado, mientras que en triángulo tengo, ¿sí? Un espacio disponible para él. Tenemos los cultivos verticales, que es un método que pues obviamente aprovechamos lo que son paredes, mallas, angeos, fachadas, ¿sí? Y pues utilizamos recipientes o contenedores que nos permitan pues obviamente colgar, ¿sí? Eh, nuestras plántulas. Tenemos de esta manera también, ¿sí? De modo vertical, que en este caso no necesariamente necesito una fachada, sino que puedo elaborar una pequeña estructura. En este caso tengo como unas especies de vigas, ¿sí? Y sobre esas vigas se acomoda el sustrato para poder colocar la plántula. De esta manera, como lo tenemos aquí, hay un soporte, una estructura
Y internamente tenemos una estructura central, aquí también tenemos otra estructura que nos sostiene, ¿sí? Cada uno de los sustratos o tubos, ¿sí? Donde tengo las plántulas que he decidido sembrar. Aquí lo tengo utilizando botellas y utilizo un parral. Se amarran las botellas en forma vertical una sobre otra, ¿sí? El sustrato lo tengo internamente en las botellas. En esta parte genero un sistema de riego utilizando arena como filtro, ¿sí? Para limpiar el agua y permite que drene todo el agua hasta llegar a la parte basal. Aquí, como ustedes pueden ver, hay unos vasos que reciben el agua, ¿sí? Y esta se desecha, pero nótese que es una botella sobre otra y pues obviamente cada una tiene un espacio donde se puede sembrar o plantar el cultivo o la planta la que deseo. También tenemos, recordemos de que no solo las huertas son hortalizas, sino también plantas ornamentales. Aquí tenemos a través de botellas plásticas. Y si ustedes notan, existe un sustrato que no es tierra, sino que es un color mucho más claro. ¿Sí? Y aquí tengo plantas ornamentales. Es importante que cuando yo realice un tipo de cultivos como verticales, debo saber qué tipo de cultivo voy a manejar. En este caso, lo más ideal es que sean plantas ornamentales o que sean cultivos de hoja, como cilantro, lechugas, acelgas, rúcula, ¿sí? No es aconsejable, por ejemplo, una zanahoria en un cultivo vertical. Aquí tenemos una estructura de madera. Si ustedes notan, esto es una fibra como algo así como tipo chorizo, ¿sí? Y internamente hay unos tubos. Estos tubos que hacen es donde voy a manejar el sistema de riego, ¿sí? Tenemos los huertos a través de contenedores que voy a utilizar. Cualquier tipo de contenedor, por ejemplo, aquí tenemos las cajas de madera. Noten aquí que hay como un plástico, realmente es una geomembrana o puede ser una fibra que permita de que no se me vaya todo el agua como tal, no, sino que simplemente pueda mantenerse. Una cosa es que ustedes rieguen agua y otra cosa es que encharquen, ¿sí? El contenedor. Entonces hay que saber utilizar este tipo de geomembranas. Los canales o esos canales que se utilizan para los techos, ¿sí? Para hacer los techos. Eso también me sirve como contenedor. Aquí tenemos un cultivo vertical porque va sobre una pared, pero en forma horizontal la siembra. Tenemos también las canecas, ¿sí? Tenemos aquí los guacales. Miren, nótese que aquí tenemos una fibra, ¿sí? Precisamente para mantener la humedad de ese contenedor. Aquí tenemos pues cajas, macetas, materas, ¿sí? Y en este caso aquí tenemos botellas colgantes de manera individual para cada plántula. Contamos con los geotextiles como son las fibras, ¿cierto? Mira, puedo hacer bolsillos o con ese mismo geotextil puedo hacer unas bolsas verticales, como elaborar una bolsillera para zapatos, algo así. Utilizamos las canastillas, ¿sí? Bien, ¿cómo selecciono los recipientes? Los recipientes los voy a seleccionar de acuerdo a las características de la planta que voy a sembrar, sea un arbusto o una hierba. Además, debo tener en cuenta cuál es la parte aprovechable, si van a ser los frutos, hojas, flores o raíces. ¿Sí? Y por ende se debe determinar si el cultivo va a ser al aire libre o en un ambiente protegido. Cuando hablamos de ambiente protegido, quiere decir que vamos a generar una cubierta, vamos a suministrarle un riego de acuerdo a unas condiciones, una fertilización muy precisa. Bueno, a eso le llamamos ambiente protegido y condiciones controladas. Bien, la dimensión de los recipientes, pues depende mucho
esta manera yo pueda garantizar tanto el desarrollo de la plántula como también mantener el sustrato necesario que permite el crecimiento y desarrollo del cultivo. Y el sistema de drenaje pues debo evitar al máximo el encharcamiento y la acumulación de agua y sales nutritivas. Yo lo que debo generar es una fertirrigación de manera de que sea uniforme para el recipiente o el contenedor que voy a manejar. Bueno, tenemos otro tipo de huertos. Este tipo de huertos estamos hablando de que son en cajones, en hileras, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, nos permiten también distribuir los diferentes niveles de altura, dependiendo pues como nos quede la facilidad de manejo. También va a depender del tipo de cultivo que quiero desarrollar. Voy a manejar diferentes dimensiones en lo posible. De un mínimo de 60 o hasta máximo de 3 o 4 metros, que son la dimensión ideal para poder manejar este tipo de huertos en camas. Aquí ya encontramos huertos en forma de terraza, pues estos son ideales, obviamente ya sea en las zonas urbanas o rurales donde cuente con el terreno propio, ¿cierto? Es decir, una zona blanda. Y si ustedes notan, está realizado, aquí vemos a curvas de nivel, mira, vemos a curvas de nivel y vemos una especie de zanjas algo hondas, pero esto es con la finalidad de hacer dos cosas. Uno, un drenaje para el agua y dos, hacer una barrera muerta. Y por ende vamos a generar diferentes niveles y cada nivel va a estar relacionado de acuerdo con el largo o ancho de lo que tenga la curva. Pues lo ideal va de 60 máximo 80 centímetros. Ya 1 metro o más de 1 metro de ancho una hilera, pues siempre va a tener un poco de mayor dificultad al manejo. Y contamos con los cultivos hidropónicos, que obviamente se desarrolla a través de lo que son disoluciones minerales y pues requiere de un cuidado muy minucioso frente al manejo de plántulas en relación con la humedad, el pH, el grado de oxigenación, nutrientes requeridos, ¿sí? Y por lo tanto son cultivos que son bastante limpios y por ende pues el control del crecimiento y desarrollo de las plantas es muy bien manejado. Se requiere bastante compromiso, bastante dedicación. No es difícil, sino simplemente estar revisando constantemente, ya que por hablar de hidropónicos estamos hablando de que son técnicas donde va a tener un desarrollo y crecimiento solo por el uso del agua. Aquí tenemos como en forma de repisa, ¿sí? Aquí lo tenemos nuevamente ya en forma de como especie de culerilla, pero si ustedes notan algo aquí, inicia la forma tubular, ¿sí? En los cultivos hidropónicos es ideal obviamente hacer un semillero normal, ¿sí? Preferible en bandejas germinadoras con un sustrato adecuado y luego se pasan al sistema hidropónico. Aquí ustedes pueden ver un tubo, pueden ver un contenedor y pueden ver una motobomba. Resulta que eso es para que el agua fluya y bombee de manera de que va de abajo hacia arriba y vuelva a fluir, ¿sí? De igual manera, cualquier método o estilo que se realice en el tema de hidropónicos debe contarse con que el fluido de agua debe ser constante. Bien, ahora dime, ¿estás cultivando una dieta natural? No olvides enviarme tu respuesta al grupo de WhatsApp o a mi WhatsApp personalizado.